Hola querido, hola querida, sé bienvenido a nuestra escuela para padres. Este proyecto fue pensado, fue estructurado, fue planificado para que nuestras familias se fundamenten en la santa palabra de Dios, para que volvamos a los principios de las Sagradas Escrituras, para que Cristo Jesús sea bienvenido en nuestras casas y finalmente podamos probar de la felicidad y de la bendición que Dios tiene para cada familia. Tu familia conoce a Cristo, a lo más profundo de quién es Jesús, padre, madre, esposa, esposo, hijos, conocen de Cristo. Durante este primer mes de nuestra escuela para padres, nosotros vamos a estudiar sobre una familia que conoce a Jesús. Vamos a ver atributos de Jesús, vamos a ver conceptos bíblicos sobre Jesús para que lo conozcamos más, para que nos profundicemos cada vez más en la persona de Jesús y seamos íntimos de Cristo Jesús en nuestro ambiente familiar. A mí me gustaría que pudieras acompañarme en el Génesis del Evangelio. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan y vamos a ver ahí qué es lo que nos dice la palabra de Dios con relación al Génesis, con relación a la creación. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, el primer versículo dice así: En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros conocemos bien el libro de Génesis. Conocemos el primer versículo, que quizás sea el versículo que más hay memorizado para las personas hoy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que Dios es el gran creador de todo lo que hoy existe. Sabemos que Dios es el creador de cada una de las plantas, de cada una de las flores, de los animales, del firmamento, del mar, de todo lo que hay de ser vivo en esta tierra. Dios es el creador. Sabemos que Dios es el creador del hombre, de la mujer. La humanidad fue hecha por las manos de este Dios. Sabemos de ello. La palabra de Dios nos está diciendo que un verbo, que la acción, que la palabra estaba ya en el principio. Y esta palabra, este verbo, era el propio Dios. Y por medio de este verbo, todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si Él no estuviera allí. Es decir, que todas las cosas que existen dependen de Él. Que todas las cosas que existen están conectadas a Él para existir. Sin el verbo, tú y yo no seríamos nada. Sin el verbo, esta tierra no sería nada. ¿Ya has intentado hablar una frase sin usar el verbo? ¿Hay algún sentido en ella? Pues no hay sentido en la existencia de la humanidad, no hay sentido en la existencia de la tierra sin el verbo que trajo a la existencia. Y el versículo 14 de este mismo capítulo dice: Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este verbo, que es el sentido de existencia de todas las cosas, es Cristo. El que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, que mostró aquí a la humanidad su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Cristo Jesús es el verbo que trae sentido a nuestra existencia. Cristo Jesús es el verbo que trae sentido a la existencia de toda la tierra y lo que hay en ella. Cristo Jesús es la acción de Dios por ti y por mí. Es esta acción que trajo nuestra existencia a una vislumbre de lo que Él quiso para nosotros. Y es por eso que quiero invitarte. Vayamos ahora sí al libro de Génesis. Vamos a los orígenes de nosotros. Vamos al capítulo 1 de Génesis. Ahora el versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 de Génesis, dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo:
Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El verbo, la acción, este Cristo que estaba con Dios, que era Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, ahora vemos aquí cómo hizo a la humanidad, cómo trajo a existencia a hombres y mujeres. Él trajo a su imagen y semejanza. ¿Sabe, queridos? Nosotros vemos en el Génesis Dios hablando y las cosas sucediendo, pero aquí para crear a la humanidad sabemos que Dios trató de ensuciar sus manos para traer al hombre y a la mujer a la existencia. Y Él no quiso traer a un hombre común, Él no quiso traer a existencia a una mujer común, Él quiso traer a seres humanos que fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Cuando todos los seres de los mundos no caídos, cuando todos los ángeles miraban a Adán y Eva, veían a Dios. Era un constante recuerdo de que Dios era el creador. Era un constante recuerdo de quién era el verbo que había puesto toda la acción en movimiento para que existiera tierra y vida en ella. Mirarle a Adán y Eva era mirarle a Dios. Alabado sea el Dios por eso. Alabado sea nuestro Creador por eso. Y cuando vemos ahora que Dios entonces crea al hombre y la mujer, los une en sagrado matrimonio y les declara la bendición diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Multipliquen mi imagen en la tierra. Queridos, Dios formó la familia. Dios unificó la familia, Dios bendijo la familia y entregó un poder a las familias extraordinario: multiplicar su imagen en la tierra. Si no hubiera habido pecado, si Eva no hubiera dejado engañarse por la serpiente, si no se hubiera hecho transformado en el instrumento del enemigo para hacer caer a su esposo, si ambos no hubieran probado de lo prohibido, toda persona que naciera en el Edén sería constantemente un recuerdo a todo el universo de quién es Dios. Porque todo ser que viniera de Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza de Dios, representarían a este mismo Dios. Es por eso que aquí en el versículo 31, cuando Dios mira y dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Es por eso que Dios declara: está bueno en gran manera. Está perfecta la creación, todas las cosas existen, está perfecto, está maravilloso. Y finalmente Dios mira eso y dice: ¿sabe qué? Es bueno en gran manera. Está ideal. Lo que yo quería está hecho. Hombre, mujer, casados, felices. Ahora van a multiplicar, ahora van a fructificar, ahora van a llenar la tierra. Y toda la vasta creación va a ser un recuerdo constante a todo el universo de quién soy yo. Solamente después de haber formado la familia fue que Dios dijo que su creación era buena en gran manera. Antes de ello, cada día Dios declaraba: y vio Dios que era bueno. Que era bueno, que era bueno, fue bueno que los animales existieran, fue bueno que la vegetación estuviera perfecta, fue bueno que hubiera el mar hermoso que estaba, las estrellas maravillosas en el cielo, fue bueno. Pero cuando hubo familia, fue buena en gran manera. Porque ahora esta familia se encargaría de reflejar, de multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Sabemos de la historia y que lamentablemente el pecado llegó y manchó este propósito de Dios. Sabemos que el enemigo supo engañar y lamentablemente esta imagen se borró en el ser humano. Pero este verbo nunca deja de actuar. Este verbo nunca deja de moverse. Este verbo nunca queda inactivo. Y Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Este verbo, Cristo Jesús, vino a restaurar su imagen y su semejanza
en hombres y mujeres. Este verbo, Cristo Jesús, vino a restaurar lo que las familias pueden ahora ser, hechas a imagen, semejanza de Dios, multiplicando la imagen y semejanza de Dios. Queridos, Jesús es un Cristo familiar. Él da valor a la familia. Él bendice a las familias, enriquece a las familias. Es por eso que quiero que tú y yo, ahora en esta jornada que estamos iniciando, conozcamos de Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a conocer de este verbo? ¿Cómo vamos a conocer de este Cristo familiar cuando hay puertas que se están cerrando para Él? ¿Cómo una familia va a conocer de Jesús si lo que más pasa tiempo en su casa es la tele prendida? ¿Cómo una familia va a conocer de Jesús cuando marido y mujer están más ocupados en el trabajo que en edificar su hogar? ¿Cómo una familia va a conocer de Jesús, va a recibir de la felicidad de Jesús, va a recibir de la bendición de Jesús, va a multiplicar la imagen de Jesús cuando el tiempo de pasarse de rodillas o con la Biblia abierta en casa no existe? Queda difícil que nosotros conozcamos de Cristo. Queda difícil que sepamos quién es Él cuando no le damos espacio, cuando no le damos la bienvenida, cuando lo que influye en nuestro hogar son influencias de este mundo y no de su reino, no de lo que Él estableció. Queda difícil que Cristo nos pueda hacer felices cuando no buscamos en Él nuestra felicidad. Queda difícil que Cristo pueda cumplir sus propósitos en nosotros cuando nuestro amor es más por el mundo, por los planes de aquí, que por lo que Él tiene para nosotros en el más allá. Queda difícil para Cristo operar en tu vida, operar en la mía, operar en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, cuando no hay espacio para Él. Queda complejo. Y es por eso que vengo a preguntar a ustedes como familia, ¿ustedes conocen a Jesús? Porque Jesús no se limita en ser el hombre que caminó sobre las aguas. Jesús no se limita a ser el que hizo el cojo caminar, el mudo hablar y el sordo oír. Jesús no se limita en ser aquel que hizo salir agua de la roca, tampoco el que hizo caer el pan del cielo. Jesús no se limita a lo que está escrito sobre Él. Jesús es más, Él se revela, a Jesús le gusta impresionar al ser humano. Nosotros vemos como enseña la sierva del Señor que vamos a pasar toda la eternidad sorprendiéndonos con Cristo Jesús, conociendo cada vez más de Él y maravillándonos con quién es Él. Jesús no se limita a lo que está escrito sobre Él y es por eso que te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Él? Tu familia tiene que conocer de Jesús, pero es imposible que conozcan a Jesús si no pasan tiempo con Él. Es imposible que conozcan a Jesús si no conocen a Él, la mayor revelación de Él, que es la Biblia. Y ya algunos pueden decir, Michelle, yo conozco la Biblia, yo ya hice tantos años bíblicos, no me importa la letra, me importa la esencia. La esencia es lo que hace el efecto. Los fariseos conocían muy bien la letra cuando Jesús estuvo entre ellos, pero Jesús de entre ellos no fue reconocido por ellos. Estaba allí lleno de gracia, lleno de verdad, mostrando y revelando la gloria del unigénito, pero aquellos hombres que conocían la letra fueron incapaces de reconocer al Mesías. No quiero que seamos familias que conozcamos la letra de la palabra de Dios. Quiero que seamos familias que conozcamos la esencia de las Sagradas Escrituras. Y la esencia de las Sagradas Escrituras es el verbo, es el que da acción, es el que te formó a ti, es el que me formó a mí, es el que permitió que ustedes se unan en lazo matrimonial, que tengan hijos o que aún no hayan tenido, pero este que ha formado es el sentido de tu vida y es esta la esencia que tú tienes que conocer. Conozcan de Jesús, abran las puertas de su casa a que Cristo entre, porque en esta jornada que estamos iniciando hoy, iniciaremos una jornada de descubrimiento donde vamos a sorprendernos con el Cristo que tiene en sus manos la felicidad y la bendición para nuestras familias.
Eso es lo que yo deseo para ti. Es por eso que estamos trabajando para la iglesia de Dios que está esparcida por el mundo, para que nuestras familias se protejan en Jesús. Estamos siendo atacados, estamos siendo bombardeados por un enemigo que te odia a ti. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene el poder de multiplicar la imagen de Dios. Él no tiene el poder de generar vida como hombre y mujer unidos en lazo matrimonial. Tienen el poder. Él tiene envidia de estas familias, tiene envidia del núcleo familiar que adora a Dios, porque Él sabe que en esta familia Él no puede tocar. Él sabe que en esta familia Él no puede desgraciar la vida de ellos, no puede derribarlos, no puede destruirlos, aunque puede afectarlos en algún momento, pero sabe que estos son invencibles porque están escondidos en Jesús y Él odia saber de ello. Y es por eso que está atacando nuestras familias, y es por eso que yo vengo en el nombre de Cristo Jesús a rogarte. Por favor, comiencen como familia a conocer a Cristo Jesús. Necesitan darle espacio a Jesús para ser la esencia de tu hogar, para ser el verbo de tu hogar, para traer todas las cosas a existencia en tu hogar. Y para eso, queridos, es muy necesario que se mande afuera de la casa toda influencia del mal. El desafío que tenemos para esta semana es que se establezca de hoy en adelante la hora del culto matutino y vespertino en familia. Daremos nuestro primer buen día a Cristo Jesús y el último buenas noches a Cristo Jesús a partir de hoy. Tengamos establecido nuestro horario de culto familiar. El culto individual, tú sigues haciéndolo. Es necesario, pero no sirve buscar a Dios solo y dejar que la familia se pierda. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, Jesús en su oración sacerdotal dijo en un momento a Dios: Padre, todos los que tú me has dado, yo no los perdí. Y sabe, queridos, Dios te dio una familia, y con esta familia Dios te dio la responsabilidad de no perderlos. Marido y mujer tienen que llegar en el cielo. Padres e hijos tienen que llegar en el cielo. No puedes dejar que nada en esta tierra robe de ustedes la herencia que tienen en el reino de los cielos. Por eso quiero rogar a que en esta semana establezcamos la hora del culto matutino, del culto vespertino, para que como familia estemos constantemente en la presencia del Verbo. Que Jesús sea el Verbo que en esta semana se va a mover entre ustedes. Ustedes van a recibir cada día una meditación matinal para que reflexionen como familia, para que oren junto como familia y finalmente puedan sentir la acción del Verbo actuando en su hogar. De hoy en adelante, de ahora en adelante, abrimos las puertas de nuestro hogar para que Cristo Jesús entre, para que Cristo Jesús se quede y para que Cristo Jesús se mueva como un verbo en acción por ti y por mí, para que probemos de la felicidad y de la bendición que Él tiene para nuestras familias. Pero tengo que ser sincera contigo, no será fácil, va a haber una lucha. Y es por eso que quiero y necesito que tú y yo seamos valientes, seamos perseverantes, porque ahora entramos en guerra, pero entramos en el nombre de aquel que es el Verbo. Entramos en el nombre de Cristo Jesús y en Él somos más que vencedores. Quiero orar por ti, quiero entregar tu familia en las manos de Dios y durante esta semana estaré en constante oración y voy a reflexionar en cada matutina que vamos a recibir, pidiéndole a Dios que el Verbo entre y actúe en el hogar de ustedes. Hablemos con Dios. Padre amado, aquí están tus hijos, Señor. Hijos que el Verbo trajo a la existencia. Hijos que el Verbo unió en sagrado matrimonio. Y ahora quizás ya hay familias compuestas por padres e hijos, o hay quizás familias que todavía es esposo y esposa. Pero cada hogar necesita de Jesús.
los entrego en tus manos para que el Verbo que vino, que se hizo carne, se habitó entre nosotros, revele su gloria a cada uno de ellos. Firma, Señor, el propósito de que estas familias de ahora en adelante tengan su horario de culto vespertino, matutino, para que durante toda esta semana las influencias del mal salgan por la puerta y solo Jesús entre y quede con nosotros para siempre. Bendice a esas familias, Señor. Bendice a esposo y esposa, bendice a hijos, bendice los planes, bendice el trabajo semanal, esté con ellos, cuida su salud y sobre todas las cosas, cumple tus propósitos en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que el Verbo hoy haga muchos movimientos en tu favor para que tú comprendas y veas la gloria del unigénito de Dios. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.